este vídeo hablaremos sobre la ciencia como elemento de prueba en el proceso judicial y nos centraremos sobre todo en la intervención de los peritos médicos en los tribunales de justicia. Los avances en ciencia y tecnología han permitido aumentar considerablemente la eficacia del sistema de justicia criminal, mediante la incorporación al proceso de nuevas y más potentes técnicas de investigación. Los avances en física, biología, neurología están permitiendo a los órganos encargados de la persecución del delito recabar datos relevantes para la causa, que con anterioridad resultaban imposibles de conocer, ya que en muchos casos ni siquiera se sabía de su existencia. Métodos como la identificación por ADN no solo cada vez son más utilizados, sino que además han adquirido el valor de certeza incuestionable, llegándose a equiparar, por parte de la jurisprudencia, con la documentación de una realidad objetiva. En este sentido, en las sociedades actuales es muy común la idealización implícita o explícita de la ciencia, asumiendo que ésta es siempre sinónimo de conocimiento garantizado, es decir, porque es científica es confiable. Pero yo me agarro a lo que dicen los especialistas y lo que ha dicho el ministro de Sanidad hoy, que es que no hay razones para la alarma en España. Bueno, por lo menos lo que los especialistas médicos, yo no soy ninguna especialista en esto, pero los que han venido al programa, que son refutados especialistas, nos dicen que no. Pero no tiene ningún sentido que la población ahora mismo esté preocupada por si tiene o no tiene mascarillas en casa. Ninguno. Y no es una opinión nuestra a nivel nacional, es una opinión que ha expresado la OMS y que han expresado otros países. Esto nos lleva a lo que algunos autores describen como el mito de la ciencia. El mito de la ciencia sería un constructo social diferente a lo que es la ciencia en sí misma. Será aquello que ha venido actuando como un poderoso filtro intelectual en la percepción del mundo contemporáneo, transformando así lo que en origen era concebido como un sistema de pensamiento en una creencia, a la par que en una necesidad social. Esto que sucede en la sociedad también ha podido, de alguna manera, impregnar la cultura jurídica y la doctrina jurídica, y teniendo en cuenta que la ciencia forense representa en la actualidad la principal fuente de veracidad con la que cuentan los órganos judiciales para la determinación de los hechos, es importante diferenciar entre la cientificidad y el cientificismo, lo cual abordó Hack en su obra de 2012, presentando una lista de 6 supuestos que suelen motivar una confianza ciega hacia la autoridad de la ciencia, actitud que identifica como cientificismo. Paradójicamente supone una actitud anticientífica hacia lo científico. En este listado encontramos el problema de establecer una línea clara de demarcación entre ciencia y no ciencia, la preocupación por identificar el llamado método científico, el uso de la palabra ciencia en un sentido epistemológicamente elogioso, la búsqueda en la ciencia de respuestas a preguntas que van más allá de sus posibilidades, el tomar como estándar algunos instrumentos usados en ciencias duras que llevan a poner más énfasis en la forma que en el fondo, y negar o denigrar la legitimidad o la importancia de otras formas de investigación o de conocimiento. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que claro, todo el mundo encuentra pequeñas diferencias porque es una recomposición por ordenador. Es una recomposición por ordenador. No ha habido una purificación. Pero hoy en día se acepta lo que dice la Biblia. Y la Biblia son determinadas revistas. Eso es la Biblia y no se cuestiona. Y ya está, como lo ha dicho la Biblia. Por otra parte, el impacto de la ciencia en toda la actividad probatoria debe ir acompañada de cierto control judicial que permita el uso de información relevante y fiable para la determinación racional de las premisas fácticas del razonamiento judicial. El juicio sobre la fiabilidad de las pruebas debe ser realizado por el órgano enjuiciador en base a los principios de contradicción, inmediación y oralidad. Por otra parte,
Desde la perspectiva médico-legal, estos avances tecnológicos y científicos condicionan también la aparición de nuevos problemas jurídicos o la necesidad de revisar cuestiones que no se consideraban problemáticas, pero que potencialmente podrían llegar a serlo o incluso están empezando a serlo. Como podría ser, por ejemplo, la regulación de la investigación en células madre, el comercio electrónico, la maternidad subrogada, la fecundación post-mortem o el potencial impacto de la neurociencia en el ámbito de la responsabilidad penal. El mecanismo mediante el cual se introduce en el proceso judicial la información arrojada por las ciencias aplicadas, es decir, las ciencias forenses, sobre los hechos sometidos a examen judicial, es lo que se denomina la prueba pericial. En este punto creo que podría ser conveniente establecer una serie de conceptos antes de proceder al desarrollar un poquito más el tema. En primer lugar, ¿qué entendemos por prueba o qué es lo que define la prueba en el ámbito del procedimiento judicial, sobre todo en el ámbito penal nos vamos a referir? Pues la prueba sería aquella actividad de las partes procesales dirigida a ocasionar evidencia necesaria para obtener convicción del juez o tribunal decisor sobre los hechos por ellas afirmados, intervenida por el órgano jurisdiccional bajo la vigencia de los principios de contradicción, igualdad y de las garantías constitucionales tendentes a asegurar su espontaneidad e introducida en el juicio oral a través de los medios lícitos de prueba. El objetivo no es otro que formar la convicción del juez o tribunal en lo que respecta a la verdadera existencia de los hechos introducidos en el debate, a través de los escritos de acusación, así como en lo referente a la participación del acusado en tales hechos. Los medios de prueba, regulados por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, son la confesión de los procesados y de las personas civilmente responsables, el examen de los testigos, el informe pericial, la prueba documental y la inspección ocular. El juez acordará el informe pericial cuando, para conocer algún hecho o circunstancia importante en el sumario, fuesen necesarios o convenientes conocimientos científicos o artísticos, a lo que la Ley de Enjuiciamiento Civil añade conocimientos técnicos o prácticos. Por lo tanto, la prueba pericial es el mecanismo a través del cual se introducen o se aplican los conocimientos científicos en el proceso judicial, y que en el caso de las actuaciones médicas pueden ser incorporadas en diferentes momentos. Algunas veces están en el propio origen, como por ejemplo con las lesiones violentas que después motivan el parte de lesiones, inicio de la investigación judicial, y estas competen a todos los médicos. Sin embargo, otras actuaciones son específicamente médico-forenses, como sucede en el levantamiento de cadáver o en la autopsia judicial. Son actos médicos que se acompañan de recogida de indicios, datos, pruebas, que son irrepetibles una vez practicados, e imprescindibles y fundamentales para conocer qué sucedió y cómo sucedió. En palabras del profesor Villanueva, una prueba pericial no hecha o hecha mal o a destiempo supondrá la condena o absolución, el error judicial o en definitiva el fallo del sistema. La palabra perito proviene del vocablo latino peritus y tiene el significado de especialista experimentado. La palabra forense, del latín forum, que era la plaza principal de la ciudad en donde se encontraban los edificios de la Administración de Justicia, gestión política y principales templos, y es el adjetivo que se utiliza para definir todo aquello relativo a la Administración de Justicia o relacionado con ella. Veamos ahora qué profesionales, dentro de lo que es el ámbito de la ciencia médica, pueden realizar actividades periciales en los tribunales. En primer lugar tendríamos los profesionales de la medicina legal y forense. Como consecuencia de su doble origen, al que ya hicimos referencia en vídeos anteriores, hoy en día coexisten diferentes figuras administrativas, todas ellas
se corresponderían con médicos titulados y capacitados para el desempeño de esta especialidad a través de títulos administrativos y académicos diferentes. En primer lugar, tendríamos los especialistas en medicina legal. Es importante tener en cuenta que hacemos referencia solamente a los que han obtenido esta titulación antes del 2015, puesto que ese es el año en el que dejó de impartirse en las escuelas de medicina legal por el sistema de alumnado. En la próxima convocatoria MIR, y así ya ha salido publicado, se ofertarán 8 plazas para la formación especializada por el sistema de residencia para la medicina legal y forense. En segundo lugar, tendríamos a los docentes de medicina legal y forense de las universidades. A la enseñanza de la medicina legal se llega a través de una serie de concursos según la normativa universitaria, de tal modo que tras un periodo de aprendizaje variable y de obtener el grado de doctor, se alcanza sucesivamente el título de profesor asociado, profesor ayudante, profesor titular y catedrático. Uno no va a la universidad a hacer un doctorado, en realidad a donde va es al infierno, a ser sometido a torturas inmisericordes durante un periodo de tiempo no inferior a 3 años. A nivel consultivo se organizan en las Reales Academias, que se encuentran en las capitales de provincia y la Real Academia de Madrid. Y entre sus misiones resuelven asuntos de medicina forense y medicina laboral que se les consulte por parte de las audiencias y los tribunales superiores de justicia. El tercer grupo lo configuraría el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses y de facultativos del Instituto Nacional de Toxicología. El cuarto y el quinto grupo serían profesionales que ya no estarían relacionados directamente con la medicina legal y forense, sino que podrían corresponder con cualquier otra especialidad. Serían los peritos médicos. Hay que tener en cuenta que el juez o la autoridad judicial, por propia iniciativa o a petición de las partes, puede acordar el dictamen pericial que estime más adecuado de uno o varios peritos. A tal efecto, la Ley de Colegios Profesionales y los estatutos de la Organización Médica Colegial determinan que los colegios de médicos facilitarán a petición de los tribunales la relación de colegiados que pudiesen ser requeridos para intervenir como peritos o designarlos por sí mismos según proceda. Y ya por último, los peritos privados. También existe la posibilidad de la peritación privada, es decir, tiene por finalidad igualmente el asesoramiento pericial elaborado documentalmente, para ser presentados al juez en apoyo de los argumentos legales que procedan. En este punto me gustaría comentaros los resultados de un estudio muy interesante realizado en la Universidad Carlos III de Madrid bajo la dirección de la profesora Elena Soleto Muñoz, a raíz del proyecto de investigación La convicción del tribunal en la identificación del imputado, prueba científica versus prueba testifical. El objetivo de este estudio fue comprobar la realidad empírica en materia de uso y consideración de la prueba científica en el proceso penal. Fijaros, según este estudio, de las 994 sentencias analizadas, en 275 casos se realizó alguna prueba científica. Esto es, el 27,7% de los casos analizados. Bien, para estos casos la prueba que más se utilizó fue la dactiloscópica, 59%, seguida de la prueba de ADN, 42% de los casos. De todos aquellos casos donde se practicó la prueba de ADN, el 86,2% dio lugar a sentencias condenatorias. En los 275 casos en los que se utilizó alguna prueba científica, esta fue de cargo en el 92% de las veces, mientras que fue de descargo en el 7,2% de los casos. Es decir, que la prueba de ADN va a resultar casi siempre de cargo, propuesta por la acusación y dirigida a acreditar la participación del acusado en el hecho delictivo. Pero sobre todo lo que se desprende de este estudio es la alta fuerza probatoria que ésta presenta. Fijaros que ambas características conjugadas, es decir, que sea un elemento de convicción esencialmente de cargo, al que además se le atribuye una fuerza probatoria superior al resto,
pueden dar lugar a la existencia de ciertas fricciones entre el uso de la prueba científica y los fundamentos acusatorios en los que se inspira el modelo del proceso penal contemporáneo. El conflicto existente entre los principios de contradicción y defensa y una concepción estatalista de la prueba científica se evidencia con mayor intensidad en sistemas como el español, donde el principal propulsor del proceso sigue siendo la autoridad pública personificada en la figura del juez. Consecuencia de ello es que en los países de tradición continental, las instituciones auxiliares a la investigación presentan en la mayoría de los casos carácter público y, en virtud de su oficialidad, se encuentran estrechamente vinculadas a los operadores jurídicos integrantes del poder estatal. Bajo tal configuración del proceso, la prueba científica pasa a concebirse en la mayoría de los casos como producto de la investigación dirigida por el juez de instrucción y ejecutada por la policía judicial, hecho que responde a la realidad práctica, pero no a la naturaleza jurídica de la misma en tanto prueba pericial. Y es que en los sistemas de tradición romano-germánica, uno de los criterios más usados tanto para decidir la admisión de las pruebas periciales como para su valoración ha sido la imparcialidad del perito, entendida, en términos sumamente generales, como la ausencia de cierta relación del experto con las partes. Yo creo que, bueno, pues como cualquier trabajador, utilizaba el ordenador para sistema operativo, todo, verá, el WordPerfect. La jurisprudencia y la dogmática procesal han derivado de la ausencia de la relación del perito con una de las partes una serie de consecuencias sobre el contenido o el resultado de la prueba pericial sin explicitar el mínimo fundamento de esa inferencia. Por ejemplo, en la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de noviembre de 1998 se establece que para apreciar los informes periciales hay que tener en cuenta pues, las reglas de la sana crítica y consideran unos criterios básicos a tener en cuenta, entre los cuales está la independencia de los técnicos autores de los informes respecto a los intereses en juego, y recoge literalmente que viene a servir de suficiente garantía a la imparcialidad de sus apreciaciones, siendo evidente que conforme a ese criterio los dictámenes presuntamente más objetivos son en principio los de los técnicos municipales y los de los peritos procesales nombrados por insaculación. Otro criterio histórico también de la jurisprudencia española afirma, por ejemplo, que deben preferirse los dictámenes emitidos por los organismos oficiales o por peritos no designados por las partes, dado que la pericia judicial se antoja más objetiva e imparcial que la pericia de parte, lo cual adolece de excesiva complacencia por quien o para quien la contrató. Esto hace referencia a una cuestión que se denomina como la parcialidad estructural a la que se encuentra sometida las periciales de parte. Y es que, claro, se supone o se da por hecho que si el informe que aporta la parte, por ejemplo, de la defensa, no fuese favorable, pues simplemente no lo aportaría. Sin embargo, estas cuestiones están sometidas a debate continuamente en el análisis de la prueba pericial. Sin embargo, la legislación vigente no contiene definición alguna que permita identificar qué pruebas merecen el calificativo de científicas y cuáles no. Tampoco en la jurisprudencia española, europea o latinoamericana puede encontrarse alusión alguna a los criterios que deben tenerse en cuenta a la hora de determinar la cientificidad de las pruebas. La principal causa de esta omisión legislativa parece tener origen en la inexistencia de un concepto jurídico de ciencia. Ante el avance del feminismo, reacción patriarcal, que aparentemente es necesario para establecer los límites con que trazar la forma y el contenido de la prueba científica. Podemos encontrar regulaciones más o menos detalladas como la del análisis genético o el análisis de sustancias estupefacientes, pero siempre de forma fragmentaria.
el legislador español, por ejemplo, ha optado por, a partir de la regulación existente en materia de prueba pericial, ir paulatinamente introduciendo en el ordenamiento los diferentes remiendos legislativos que la situación requería, siempre destinados a dar una cobertura normativa más o menos improvisada a las nuevas prácticas. Tal es el caso de la modificación de los artículos 326 y 362 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, llevada a cabo por la Ley Orgánica 15 de 2003 en relación con la recogida de huellas y vestigios biológicos por parte de la Policía Judicial. Será la jurisprudencia norteamericana quien afronte por primera vez la difícil tarea de dotar de significado al concepto jurídico de ciencia, aplicable en el marco del proceso judicial y a la actividad probatoria. Tal labor se realizó mediante la formulación de ciertos estándares destinados a servir como instrumento conceptual para identificar qué técnicas de investigación y prueba presentan base científica y cuáles deben ser rechazadas por carecer del suficiente rigor. Pero bueno, por hoy lo dejaremos aquí. Seguiremos desarrollando este tema en el siguiente vídeo. Así que, por ahora, me despido. Hasta pronto.